La vida es breve, vita brevis. Introducción. Cuando en la primavera de 1995 visité la Feria del Libro de Buenos Aires, alguien me sugirió dedicar una mañana al famoso mercado de San Telmo. Tras unas intensas horas recorriendo los puestos, encontré refugio en una pequeña librería de libros antiguos. Entre una modesta selección de manuscritos antiguos, mi atención se detuvo en una caja roja que tenía una etiqueta con la inscripción Codex Floriare. Algo despertó mi interés y la abrí con cuidado. En ella descubrí un montón de hojas manuscritas que parecían muy antiguas. No tardé en darme cuenta de que el texto estaba en latín. En una línea aparte se leía un saludo inicial escrito en mayúsculas. Floria Aemilia Aurelio Augustino Episcopo Hiponensis Salutem. Floria Emilia saluda a Aurelio Agustín, obispo de Hipona. Tenía que tratarse de una carta. ¿Sería realmente una carta dirigida a ese teólogo y padre de la Iglesia nacido a mediados del siglo IV y que pasó la mayor parte de su vida en el norte de África? ¿Y se la enviaba una mujer llamada Floria? Yo conocía bien la biografía de Agustín. Ningún otro personaje muestra con tanta claridad el dramático cambio cultural que tuvo lugar durante la transición entre la antigua cultura grecorromana y la cultura cristiana, que caracterizaría a Europa hasta nuestros días. La mejor fuente para conocer la vida de Agustín es, sin duda, el propio Agustín. A través de sus confesiones escritas hacia el año 400, proporciona una visión única del agitado siglo IV así como de sus propios conflictos espirituales relacionados con la fe y la duda. Tal vez sea Agustín el individuo anterior al Renacimiento que más cercano nos resulta. ¿Qué mujer podía haberle escrito una carta tan larga? En la caja había al menos 70 u 80 hojas. Yo jamás había oído hablar de tal escrito. Intenté traducir una frase más. Me resulta curioso el saludarte con estos términos. Hace tiempo habría escrito sencillamente a mi pequeño y divertido Aurelio. No estaba muy seguro de la traducción, pero al menos pude entender que se trataba de una carta de carácter muy personal. De repente se me ocurrió una idea. ¿Podría ese escrito proceder de la que, durante muchos años, fue concubina de Agustín? Es decir, de la mujer a la que, como él mismo escribe, se vio forzado a rechazar por haber elegido el celibato y la privación de todo amor sensual. Sentí un escalofrío, porque sabía muy bien que la tradición agustiniana lo único que conoce de esa desafortunada mujer, o de su larga convivencia con Agustín, es lo que él mismo escribe en sus confesiones. Al instante, tenía al librero a mi lado señalando la caja. Yo seguía petrificado por lo que creía haber descubierto. Muy interesante, me dijo en inglés. Sí, eso espero. Me habían hecho ya algunas entrevistas para prensa y televisión, en relación con la Feria del Libro, y él me había reconocido. El mundo de Sofía, ¿cierto? Afirmé con la cabeza. Él se inclinó sobre la caja, la cerró y la colocó cuidadosamente sobre un pequeño montón de manuscritos, como dando a entender que no estaba muy interesado en vender este. Tal vez se mostraba especialmente receloso al saber quién era yo. ¿Se trata de una carta a San Agustín? Le pregunté. Su sonrisa me resultó algo inquietante. ¿Cree usted que es auténtica? No es algo imposible, contestó. Solo lleva en mis manos unas cuantas horas, pero, si supiera con seguridad que este escrito es en realidad lo que aparenta ser, no lo tendría aquí. ¿Cómo lo consiguió? Se echó a reír. No llevaría tanto tiempo en este negocio si no hubiera aprendido a proteger a mis clientes. Empezó a apoderarse de mí una gran curiosidad, así que le pregunté. ¿Cuánto pide por él? 15.000 pesos. Me pareció una exageración pedir tanto dinero por un manuscrito que, aunque parecía ser una carta de la concubina de Agustín, quizá tuviera solo unos cientos de años, pues en el mejor de los casos podría tratarse de una copia de una hasta ahora desconocida carta al padre de la Iglesia, o quizá de una copia aún más antigua. Aunque también podría haber sido escrita en algún convento latinoamericano hacia el siglo XVI o finales del Lesbiei. Aún así, era algo que merecía la pena llevarse a Europa. Creo haber oído decir que en determinados ambientes conventuales se escribían de vez en cuando este tipo de cartas apócrifas escritas por santos o dirigidas a ellos. Se disponía a cerrar la tienda, así que le di mi visa. 12.000 pesos, dije. Le ofrecía casi 100.000 coronas por algo que tal vez no tuviera ningún valor como antigüedad, pero yo sentía una gran curiosidad por el manuscrito. Ya cuando hace muchos años leí las confesiones de Agustín, había intentado ponerme en la situación de esta concubina. La visión que tenía Agustín del amor entre hombre y mujer me dejó profundas huellas. El librero, que había aceptado la oferta, dijo. Creo que lo mejor que podemos hacer es considerar esta compra-venta como una especie de riesgo compartido. Puse cara de asombro porque no entendía lo que quería decir, y se apresuró a explicármelo.
O estoy haciendo un negocio estupendo, o el de usted es mejor. Aceptó la tarjeta de crédito y dijo con semblante sombrío. Ni siquiera he tenido tiempo de leer el manuscrito. Dentro de unos días, o se hubiera disparado de precio, o yo mismo hubiera tirado esta caja roja a esa cesta que ve usted ahí. Miré la cesta que me señalaba, estaba llena de viejos libros de bolsillo. En un cartel se podía leer, 2 pesos. Fui yo el que hizo el mejor negocio. Una vez en mi poder, el Codex Floriae lo fecharon hacia finales del siglo XVI, y me dijeron que probablemente fue escrito en Argentina. La gran pregunta sigue siendo si realmente existió un antiguo pergamino del que este Codex Floriae es copia. A mí no me cabe duda de que la carta es auténtica y de que, al fin y al cabo, tiene que tener su origen en la que durante muchos años fue la concubina de Agustín. Me resulta prácticamente imposible creer que fuera falsificada en Argentina hacia finales del siglo XVI. Es más fácil imaginarse que su original procediera verdaderamente de la época de Agustín. Tanto la sintaxis como el vocabulario utilizados en el manuscrito llevan la marca inconfundible de la antigüedad tardía. Y lo mismo ocurre con esa mezcla de sensualidad y reflexión religiosa casi desesperada que Floria despliega. En el otoño de 1996 llevé el manuscrito a Roma, a la Biblioteca del Vaticano, con el fin de conseguir un análisis más preciso. Pero allí me ayudaron poco, más bien al contrario. En el Vaticano sostienen tenazmente que jamás ha existido un Codex Floriae. No me sorprendería que la Iglesia Católica hubiera querido ocultar la carta de Floria, si tuvo conocimiento de ella. Naturalmente, me había quedado con una fotocopia del manuscrito, y durante la primavera de 1996 intenté darle forma en noruego. No obstante, cuando en la carta se citan las confesiones de Agustín, opté por usar la excelente traducción noruega de Ogmund Hell desde los primeros 10 libros. El trabajo de traducción ha sido un increíble rompecabezas, entre otras cosas porque el manuscrito carece de paginación. Al mismo tiempo, ha sido enormemente estimulante contar con esta oportunidad para refrescar mis viejos conocimientos de latín, adquiridos antaño en el venerable Instituto de la Catedral de Oslo, 1968-1971. Más de una vez he recordado con agradecimiento a mi viejo profesor de latín, Oscar Fjeld. Fue fascinante comprobar cómo las viejas conjugaciones y declinaciones continuaban fijadas en la memoria. No obstante, esta traducción no habría sido posible sin la complaciente ayuda de Oyvind Andersen. También agradezco a Trond Bergeriksen, Egil Kragerud, Oyvind Nordervall y Kari Vogt sus palabras alentadoras y sus buenos consejos. Me sentiría enormemente complacido si esta publicación del Codex Floriae diera lugar a un renovado interés por la lengua latina y la cultura clásica en general. Vita Brevis. La carta de Floria Emilia a Aurelio Agustín. 1. Floria Emilia saluda a Aurelio Agustín, obispo de Hipona. Me resulta interesante saludarte en estos términos. Hace tiempo habría escrito simplemente a mi querido y divertido Aurelio. Pero han pasado más de 10 años desde la última vez que nos abrazamos. Todo ha cambiado desde entonces. Te escribo porque el sacerdote de Cartago me ha dado a leer tus confesiones. Pienso que tus libros pueden ser edificantes para una mujer como yo. Durante muchos años he pertenecido a esta iglesia como catecúmena, pero no deseo recibir el bautismo, Aurelio. No me lo prohíbe el Nazareno ni los 4 evangelios, pero no quiero ser bautizada. En tu libro sexto escribes: cuando me apartaron de mi lado a la mujer con quien compartía mi lecho, el corazón, rasgado por donde más unido a ella estaba, quedó herido y manando sangre. Ella volvió a África, haciendo voto, Señor, de no conocer a otro hombre y dejando a mi lado al hijo que tuvimos juntos. Me complace que aún recuerdes los fuertes lazos que nos unían. Sabes que nuestra unión fue más que un mero concubinato, algo propio de la antigua relación entre hombres y mujeres antes del matrimonio. Convivimos en fidelidad durante más de 12 años, y nuestro hijo nació. En numerosas ocasiones, la gente que nos encontraba nos tomaba por marido y mujer según la ley. A ti te gustaba, porque creo que te hacía sentir orgulloso, aunque muchos esposos se avergüenzan de sus esposas. ¿Recuerdas cuando cruzamos juntos el Arno? De repente, me detuviste y pusiste tu mano en mi hombro. ¿Recuerdas lo que me dijiste en ese momento? Repites a menudo que omites muchas cosas y que otras las has olvidado. Por lo tanto, permíteme recordarte algunos asuntos importantes. Es cierto que hice la promesa de no conocer a otro hombre, pero no la hice a Dios. ¿No me pediste que hiciera esa promesa ante ti? Estoy segura de que lo hiciste, ya que fue mi único consuelo en el camino de regreso desde Milán. Aún sentías algo, aunque fuera poco, por mí. Pensé que quizás Mónica recapacitaría y podríamos volver a estar juntos, ya que no se espera fidelidad de alguien a quien se rechaza por odio o ira. Un poco más adelante escribes:
No se curaba aquella herida mía tras ser apartada de la mujer con quien compartía mi vida, sino que, después de una fiebre intensa y un dolor agudo, comenzaba de gangrenarse. Ambos sabemos que no fui apartada de tu lado solo por el matrimonio planeado, al menos esa no fue la única razón de Mónica, ya que ella pensaba en el futuro de la familia. O tal vez tenía celos de mí. Me lo he preguntado muchas veces. Nunca olvidaré esa primavera cuando llegó a Milán decidida a interponerse entre nosotros. Desde que volví de Milán, hace casi 15 años, he estado siguiendo tus pasos. Aunque sería más acertado decir que he vuelto a recorrer nuestros viejos caminos en Cartago. Leí todo lo que pude encontrar sobre filosofía porque necesitaba entender por qué esta disciplina pudo separar a dos amantes. Si te hubieras entregado a otra mujer, también habría deseado conocerla. Pero mi rival no era otra mujer a quien pudiera mirar con los ojos, sino un principio filosófico. Fue eso lo que me llevó a cultivar esta ciencia. Mi rival no era solo mi rival. Era la rival de todas las mujeres, era el ángel de la muerte del amor. Tú te refieres a ella como continencia, y en el libro octavo escribes, la noble dignidad de la continencia avanzaba hacia mí. Aparecía serena y sonriente, sin malicia. Con recato y delicadeza me invitaba a acercarme a ella sin miedo, extendiendo sus piadosas manos hacia mí dispuestas a recibirme y abrazarme. Dices mucho con pocas palabras. Ni siquiera procuras ocultar la forma en la que te dejaste seducir. No niego que mi corazón hirviera de celos cuando leí esas palabras. ¿Acaso no te entregaste a mí de esa manera en nuestra ardiente juventud? ¿No te seduje yo recatada y delicadamente? Me siento tentada a decir, como Horacio, que cuando un necio quiere evitar cometer un error, incurre en el error contrario. Empecé leyendo a Cicerón, al igual que tú. De él escribes en tu libro tercero. Hallaba mis delicias únicamente en esa exhortación. Sus palabras eran un incentivo, una provocación, un revulsivo para que amara, buscara, alcanzara, conservara y abrazara no esta o aquella secta o escuela, sino la sabiduría misma. Esa sabiduría, Aurelio, es la que me impulsó a leer a los filósofos y a los grandes poetas. También he leído los 4 evangelios. Desde que nos separaron, he dedicado mi vida a la verdad, de la misma manera en que tú te entregaste a la continencia. Sigues siendo muy querido para mí, aunque debo añadir que hoy la verdad me es aún más querida. Ahora soy considerada una mujer erudita y se me permite instruir a otros aquí en Cartago. ¿No te parece curioso que ahora sea yo quien enseñe retórica? Aunque quizá hayas perdido tu sentido del humor, ya que tus confesiones no dejan entrever mucha ironía. Era diferente cuando estábamos juntos. Bromeábamos y nos reíamos desde la puesta del sol hasta el amanecer. Quizá hoy digas que el humor es sinónimo de sensualidad y de avidez de placeres. Sin embargo, te doy las gracias por tus libros. Ninguna otra obra me ha explicado mejor por qué me abandonaste para esperar a que una muchacha de 11 años estuviera preparada para el matrimonio, y por qué luego elegiste adorar a esa diosa a la que llamas continencia. Te agradezco que escribas con tanta sinceridad. Pero el que tu memoria se eclipse es algo muy diferente y es una de las razones que me llevan a escribirte. Tácito ha dicho que a la mujer conviene llorar las pérdidas y al hombre recordarlas. Pero tú ni siquiera recuerdas. Tengo ante mí 3 cartas. Una me la enviaste desde Milán, justo después de decidir no casarte. Eso sucedió poco después de mi partida. Luego recibí la carta que escribiste desde Ostia cuando Mónica murió. Qué conmovedor que permitieras que Adeodato escribiera un pequeño saludo a su madre. Un par de años más tarde volví a recibir noticias tuyas, cuando la muerte te arrebató al pobre niño. ¿Te vio alguien llorar en esa ocasión? Confío en que no creas que el niño murió porque fue concebido en pecado. Si tengo dudas al respecto, se debe a lo que has escrito en el libro noveno, donde hablas de Adeodato como fruto de mi pecado, aunque luego añades, tú, Señor, lo habías hecho bueno. Escribes que no tenías más parte en ese niño que tu pecado. Deberías sentir vergüenza, tú que le diste por nombre a Adeodato. ¿No crees que el Señor apartó al niño de tu camino para ayudarte en tu carrera sacerdotal y episcopal? Dios tenga piedad de tus errores. Es la muerte de un hijo, Aurelio. Deberías haber acudido a mí para llorarla juntos. Aún no habías sido ordenado sacerdote, no tenías ningún compromiso, y Adeodato era nuestro único hijo. ¿Acaso estabas tan avergonzado por lo que sucedió en Roma que no tuviste el valor de encontrarte conmigo? ¿O quizás tenías miedo de que volviera a ocurrir lo mismo? No entiendo por qué te cuesta tanto llorar. Es tu libro noveno, Aurelio, quien lo dice. ¿Realmente crees que mostrar dolor es demasiado carnal? Ni siquiera permitiste que tu propio hijo derramara lágrimas al despedirse de su abuela paterna. Pero yo pienso que reprimir el llanto es más carnal, ya que si no nos permitimos llorar, el dolor permanecerá dentro de nosotros como una pesada carga. Que el niño descanse en paz.
2. Como he escrito, me prestó tus confesiones el sacerdote de Cartago. Deberás perdonar el que te transcriba algunas palabras que quiero comentar detalladamente. Espero de ti paciencia y que leas mis reflexiones con mente abierta. Son mis confesiones, si lo prefieres, pues considero esta carta algo más que un saludo personal. Es también una carta dirigida al obispo de Hipona Regia. Han pasado los años y muchas cosas han cambiado desde que tú y yo nos amamos. ¿Puede mi carta ser considerada, entonces, una carta a toda la iglesia cristiana por ser tú hoy hombre con influencia? Acepto que ello me inspira miedo, pero ruego a Dios que también la voz de una mujer sea escuchada por los hombres de iglesia. Tal vez recuerdes algo que te dije aquella mañana en que paseábamos por el Foro Romano contemplando la fina capa de nieve que se había posado sobre el Palatino. Te hablé de la tragedia de Séneca Medea, que yo acababa de leer, y en la que se advierte que también se ha de escuchar a la otra parte, y esa otra parte soy yo, ¿verdad? Tu libro primero tiene un comienzo muy prometedor en el que alabas a Dios por su sabiduría y grandeza. ¿De quién, por quién y en quién son todas las cosas?, escribes. Hablas a continuación de tu temprana infancia, aunque creo que muchas de tus reflexiones las tomas prestadas de los primeros años de vida de Adeodato. Van apareciendo ya esos sombríos aires de fondo presentes en todos tus libros. Nadie está limpio de pecado delante de ti, ni siquiera el niño que vive desde hace un día. Concluyamos que es inocente la flaqueza del cuerpo tierno de los niños, pero no su ánimo. ¿Por qué no? Es porque tú has visto la expresión de enfado en el niño que clava sus ojos celosos en su hermano, que también quiere ser amamantado. Pobre Aurelio. Que ese niño también desee mamar no equivale a maldad. También dices a Dios que ha dado al niño la vida y un cuerpo y le has dotado de sentidos. Diste armonía a sus miembros y le vestiste de hermosura al implantar en él todos los instintos necesarios para su bienestar y seguridad. Pero no reparas en esto como algo bueno y hermoso, enseguida vuelves a lamentarte porque haya nacido en delito y haya sido concebido en pecado. O en amor, honorable obispo, un niño es concebido en amor. Tan hermosa y sabiamente ha organizado Dios el mundo haciendo que no se conciba por gemación. Incluso pretendes ver un significado más profundo en que Mónica no permitiera tu bautizo siendo un niño, pensando que después del bautismo la culpa sería mayor y más peligrosa si volvía a mancharme con el pecado. Pecado porque Dios nos ha creado hombre y mujer con una gran riqueza de sentidos y necesidades. De instintos, si lo prefieres, o apetitos excitables. A ti puedo decírtelo sin rodeos, a ti que solías ser mi compañero de juegos en el lecho. Incluso llegas a incluir en la lista de tus pecados el que la historia de Dido y Eneas te atrajera en la juventud. Escribes constantemente en todos tus libros sobre el deseo de los sentidos y los deseos pecaminosos. ¿Se te ha ocurrido pensar que tal vez seas tú quien desdeña los dones de Dios? Quizá tu desprecio por el mundo de los sentidos proceda de los maniqueos y de los platónicos más que del propio Nazareno. Pero en tu libro 10 vas aún más lejos, al subrayar no solo tu desdén por el mundo de los sentidos y en consecuencia por la obra de la creación de Dios, sino por los propios sentidos, que, no lo olvides, también son obra de Dios. De la seducción de los perfumes no me cuido demasiado. Ni los busco cuando no los tengo, ni los rechazo cuando los tengo, dispuesto como siempre estoy a verme privado de ellos. Te avergüenzas incluso de que de vez en cuando comes porque te gusta la comida. Pero ahora Dios te ha enseñado que debes tomar los alimentos como si fueran medicinas. Te felicito, aunque la sola idea me produce náuseas. Si bien la razón de la comida y de la bebida es mantener la salud, esta lleva consigo un compañero peligroso e inseparable. El deleite, escribes. También dices que muchas veces no sabemos si el cuidado necesario del cuerpo pide lo que se le da o si es el deleitoso engaño del apetito el que pide ser atendido. Ay, honorable obispo, imagina algo que sea delicioso para el paladar y al tiempo saludable para el cuerpo. Yo prefiero atenerme a las palabras de Horacio, y está mi conciencia tranquila, cuando dice que es agradable liberarse de vez en cuando. Hay que comer, Aurelio, tienes derecho a disfrutar de los alimentos. Espero también que no hayas abandonado tu aseo. Cuando se ve una flor hermosa se tiene derecho a aspirar su aroma, aunque hoy lo llames apetito del cuerpo. Deberías avergonzarte. Nada es tan absurdo que no pueda haber sido dicho por un filósofo, escribe Cicerón. Seguramente podría decirse lo mismo de los teólogos. ¿Recuerdas que cuando cruzamos el Arno te detuviste para olerme el pelo? ¿Por qué lo hacías, Aurelio? ¿Fue acaso el deseo del cuerpo lo que se hizo sentir? No, no lo creo. Lo que pienso es que antaño sabías que era el amor auténtico, ahora temo que lo hayas olvidado. En el libro segundo escribes sobre tus años de pubertad en Tagaste. Quedó ajada mi hermosura y me convertí en un ser infecto ante tus ojos, por darle gusto a las complacencias personales. Y continúas. ¿Qué era lo que me deleitaba sino amar y ser amado?
Del cieno de mi concupiscencia y del manantial de mi pubertad subían nieblas espesas que oscurecían mi corazón, privándole de distinguir entre la clara luz del amor casto y la oscuridad de la lujuria. Amor y lujuria hervían juntos dentro de mí y arrastraban mi corta edad hacia acantilados de vanos deseos, anegándome en un mar de pecados. Creo que alardeas de ello, Aurelio. Como en todo adolescente habría en ti una imaginación muy viva, pero debes saber que, cuando yo te conocí algunos años después, el muchacho que compartía mi lecho era más bien un joven torpe e inexperto. Escribe que te avergonzaba el carecer de la experiencia que decían tener tus compañeros. Presumían de su vida depravada, dices. Pero tú también presumías de la tuya. Es ingenuo, ridículo, pero vergonzoso. Lo más vergonzoso quizás sea que cosas tan pueriles sigan ocupando la mente del obispo de Hipona Regia. Como hubiera dicho Terencio, nada de lo humano debiera serle ajeno a un obispo, la juventud es la juventud, siempre lo ha sido. Ni siquiera evitas mencionar ese terrible delito que cometiste a los 16 años cuando, junto con otros muchachos, robaste sus frutos a un peral. De repente te pones más serio. Comienzas refiriéndote a esas palabras de Pablo que dicen bueno es al hombre no tocar mujer. Pero, mi querido Aurelio, ¿por qué citas solo ese versículo? Sigo creyendo que arrastras algo de los maniqueos. ¿No aprendiste en la escuela de retórica el peligro de sacar una frase de su contexto? Es cierto que Pablo escribe que es bueno para el hombre no tocar mujer, pero a continuación aclara que, con el fin de evitar la lujuria, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. También nos dice que la mujer y el hombre serán un solo cuerpo y que han de entregarse el uno al otro para no caer en la tentación de cometer adulterio si no pueden guardar continencia. Pero es inteligente creer que uno puede salvarse de los apetitos pecaminosos eligiendo la continencia. Te soy sincera. Tu obsesión por ello parece superior a la de otros hombres de tu edad, aunque ya casi han pasado 15 años desde que te lanzaste en brazos de la madre continencia. Solo tuviste una pequeña recaída, bien es verdad. Aunque la apartes con una horca, la naturaleza siempre vuelve, escribe Horacio. Salvo que se opte por una acción más extrema, como haces tú cuando sugieres que para conseguir entrar en el reino de los cielos hubiera sido mejor castrarse, porque entonces podrías haberte sentido más feliz en la espera del abrazo de Dios. Pobre Aurelio. Te avergüenzas de ser un hombre. Justamente tú, que fuiste todo un varón a mi lado. Incluso ahora, años después de haber elegido a continencia, te lamentas ante Dios de echar aún de menos a una mujer a tu lado. En el libro 10, honorable obispo, escribes. En mi memoria, de la que tan extensamente he hablado, siguen viviendo las imágenes de aquellas cosas que quedaron grabadas por la costumbre. Cuando estoy despierto se agolpan sobre mí languidecidas, pero es en sueños cuando me arrastran a la delectación e incluso al consentimiento y a algo muy parecido al acto real. Interpreto por esta confesión que aún no te has hecho castrar, incluso puede que a veces me eches de menos, que sean los recuerdos sobre mí y nuestras antiguas costumbres quienes te visitan en sueños. Espero que no te hayas castrado, Aurelio, tú que fuiste verdadera viga en mi lecho. Podrías arrancarte los ojos, como hizo Edipo, o sesgar tu lengua. Aunque estoy segura de que echas aún de menos nuestros besos. Tu sexo era también un órgano sensual. Al menos tú eres quien escribe constantemente sobre las apetencias de los sentidos, también cuando hablas de las del amor. ¿O acaso piensas que tus ojos o tus oídos son una creación divina superior a tu sexo? ¿Piensas en verdad que algunas partes del cuerpo son menos dignas ante Dios que otras? ¿Tu dedo corazón, por ejemplo, es más respetable que tu lengua? No olvides que de él también